Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos tips para presentarse en Quichua. Mi nombre es José Luis Maigua y recuerda que en Yuca Quichua usted tiene todo el aprendizaje del idioma Quichua a un solo clic. Así que si no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas. Dicho esto, empezamos. Como ya habíamos hablado en la introducción, vamos a empezar justamente conociendo ya los tips para presentarse en Quichua. Esto consiste únicamente en sacar información, datos básicos sobre usted para luego dar a conocer a los desconocidos o a su vez en su clase o en su trabajo. Entonces tenemos ya aquí los datos he detallado para que ustedes puedan ir buscando lo más básico para que ustedes hagan una presentación mucho mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, dice Shutikuna es nombres, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente aquí siempre vamos a empezar por los nombres. Seguidamente tenemos Watachari, es la edad. Ya, luego de los nombres vamos a dar lógicamente la edad. Después tenemos aquí Maipi Kausak, es el lugar donde viven. Y seguidamente aquí tenemos Munaikuna, que vienen a ser gustos. También podemos incluir aquí datos de la familia. Aquí podemos incluirle la profesión y por supuesto aquí he puesto Yuyai y Mashina Kai, puse la personalidad. Si es tranquilo, si es bullicioso, si es alterado, todo eso ustedes pueden añadir en la personalidad. Y más abajo tengo Imashina Kai, vienen a ser las características físicas. Si es alto, blanco, gordo, blanco, negro, indígena, mestizo, entonces todo tipo puede poner usted ahí. Y por último he puesto lo que es Yachaikuna, que son estudios. Entonces todos estos datos voy a poner de las mías, voy a poner mis datos para que ustedes también puedan poner las suyas. Una vez que ya tenga todos estos datos voy a tener algo así. Entonces aquí está otra vez los cuadros. Shutikuna, aquí tengo Wata, y también tengo Maipi Kausak, Imarurak, Ayu, también tengo a este lado Munaikuna, Yuyai, Imashinakai, también Imashinakai y por supuesto Yachahuikuna. En cada una de ellas yo ya he puesto mis propios datos, ¿sí? Una vez que se termine este video ustedes pueden hacer con sus propios datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Aquí dice Shutikuna, nombres, ¿de acuerdo? Yo he puesto lo siguiente: Nyuka Shutimika José Luis Maigua, ¿sí? Primer dato. Después viene lo que es Wata. Wata era año, Watachari era año. A ello yo he puesto Nyuka Ishkai Chunga Iskun Wata Tacharini, ¿no es cierto? Dice yo tengo 29 años. Tercer dato, Maipi Kausak era el lugar donde vive. Yo he puesto Nyuka Otavalo Kitipi Kausani, ¿sí? Yo vivo en la ciudad de Otavalo. Más abajo tenemos Imarurak, ¿sí? Era a qué se dedica o qué profesión tenía. Yo puse Nyuka Yachachipi Yankani, yo trabajo enseñando o soy profesor. Para decir yo soy profesor, yo soy doctor, tendrían que decir Nyuka Yachachikani o a su vez Nyuka Hampikani, yo soy doctor, ¿sí? Aquí más abajo ya tenemos Ayu. Digo yo Nyuka Warmiwan Wawa Kunanti Kausani. Yo vivo con mi esposa y con mis hijos, ¿no es cierto? Acá dice Munaikuna, son gustos, ¿sí? Yo he puesto Nyuka Yamkaita Shuyuita Rumpawan Pugyaita Munani, ¿sí? Me gusta trabajar, dibujar y jugar con la pelota, al fútbol, ¿no es cierto? Más abajo tengo Yuyai y Mashinakai, esto era la personalidad. Nyuka Kasilla Upaya Kani. Kasilla era tranquilo, quieto, ¿sí? Mientras que Upaya es también callado, no habla mucho, solo dice las cosas que es, nada más. También hay un video sobre emociones y sentimientos en Quichua, te voy a dejar aquí en sugerencias para que lo puedas ver y de esa forma puedan también buscar su propio tipo de personalidad. Más acá abajo tengo Imashina Kai, ¿sí? Es la parte física, ¿sí?
¿sí? Ñuka mana yapa hatun kane. Yo no soy muy alto, soy de talla estable nada más, 1,66, no mido más, ¿sí? Y por último tengo yacha huicuna, vienen a hacer los estudios. Aquí dice Ñuka JC UTN yachana wasikunapi yacha hurkane. Yo puse así solo las iniciales porque me iba a comer mucho espacio. Aquí dice Jacinto Coyahuaso y aquí Universidad Técnica del Norte, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, aquí tengo ya todos los datos, ¿sí? Entonces ustedes también pueden ir poniendo la de ustedes parte por parte para que después ustedes puedan memorizarse y a su vez puedan ya exponer y presentarse en quichua. Entonces, si yo leo recorrido esto, me va a quedar más o menos así. Ñuka Shutimikan José Luis Maiwa, Ñuka Ishkaichunga Iskun Watatacharene, Ñuka Otavalo Kitipi Kausane, Ñuka Yachachipi Yankane, Ñuka Warmiwa Wawa Kunanti Kausane, Ñuka Yankaita Shuyuita Rumpawan Pugyaita Munane, Ñuka Casilla Upayaya Kane, Ñuka Mana Yapa Hatun Kane y Ñuka JC UTN Yachana Wasikunapi Yacha Hurkane, ¿no es cierto? Pero como ustedes pueden darse cuenta aquí, en todas las oraciones está Ñuka, Ñuka, Ñuka. Sí está bien como oración, pero para yo exponer ya no puedo decir Ñuka constantemente, ¿no es cierto? Por esa razón, cuando ustedes ya van a exponer sus datos, toda esta información sobre usted, cuando ya van a presentarse en quichua, tienen que suprimir algunos ñucas, ¿sí? Tienen que suprimir algunos ñucas. No en toditas van a decir Ñuka Shutimikan José Luis Maiwa, Ñuka, 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 Ñuka. Tienen que suprimir algunas partes. Una vez que supriman y ya se memoricen, van a tener una presentación similar a esta. Rueda video. Una vez que ya tengan todos esos datos y por supuesto se hayan memorizado, pueden decirlo recorridamente para que su presentación quede de la siguiente manera. De este lado va a ir escrito en quichua y por supuesto aquí la traducción para que entiendan de mejor manera. Recuerden memorizarse antes que nada para que su presentación salga bien. Dicho esto, voy a empezar a presentarme yo ante ustedes. Alikun Yamashikuna, Ñuka Shutimikan José Luis Maiwa, Ishkaichunga Iskun Watatacharene, Ñukaka Otavalo Kitipi Kausani Warmiwa Wawakunanti, Ñuka Yachachipi Yankane, Shinajata, Yankaita, Shuyuita, Shinajata Rumpawan Pugyaita Munani, Upayaya, Kasiyayami Ñukaka Kane, Mana Yapa Hatunchukane, Uchiyaya Kane, Shinajata Ñuka Yachapurkane, Jacinto Coyahuaso, Técnica del Norte, Yachana Wasikunapi. Yupaychani, ¿ya? Entonces, de esa manera usted puede presentarse en quichua. Lógicamente, para ello tiene que memorizarse antes que nada sus datos para que su presentación salga de la mejor manera. Recuerde que esto puede aplicar ya sea en su trabajo, en su clase o cualquier otra situación donde necesite presentarse en quichua. Dicho esto, este es el video que quería compartir con ustedes. Espero les haya gustado y sobre todo espero hayan aprendido qué es la finalidad principal que tengo como Ñuka Quichua. Recuerden también suscribirse a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Mi nombre es José Luis Maiwa y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao. Kaita kiguta mikarachi tukuya runadakta mashikunaman. Mamita, H de pico, toso pangueche,